Emprendedores, bienvenidos. Yo soy su coach Omar Vía y nuestro curso es Historia. La actividad que vamos a desarrollar el día de hoy es la resolución de tareas de la semana número 1. Y ustedes recordarán que en aquella primera semana del segundo bimestre vimos el tema del renacimiento urbano y el renacimiento comercial. Es decir, vimos cómo algunas ciudades en Europa comenzaban a resurgir luego de aquel periodo largo, bastante extenso de enfrentamientos entre el mundo cristiano y el mundo islámico. Ese periodo de conflicto permanente que duró casi 200 años es conocido en Occidente, es decir, en el mundo cristiano, es conocido como las cruzadas. Estas cruzadas, aunque fueron actividades violentas, aunque fueron guerras, sin embargo, también trajeron como consecuencia el vínculo, el contacto entre pueblos que hasta ese momento se encontraban completamente distantes. A partir de las cruzadas, los pueblos se dieron cuenta que, si bien es cierto, la religión malentendida, podía ser significado de enfrentamiento, por otra parte, el comercio y la actividad económica no tenía por qué significar un punto de desacuerdo. Todo lo contrario, podía significar el motivo por el cual podían acabar tantos conflictos que habían florecido durante décadas y décadas y tras décadas. Entonces, con este entendimiento a la mala, el comercio comienza a convertirse en una actividad que vuelve a tener importancia en Europa. Entonces, una vez que hemos recordado de manera general el tema que vimos ya hace varias semanas, por favor, préstenme nuevamente mucha atención para poder resolver las tres preguntas o las tres cuestiones que nos plantea nuestro libro. Todas ellas son bastante sencillas de resolver, simplemente hay que ponerle un poco de dedicación, algo de memoria y sobre todo mucha atención. Acompáñenme por favor, chicas y chicos. Lo primero que nos plantea nuestro libro es realizar un dibujo sobre una ciudad de la Baja Edad Media, es decir, de la última parte de la Edad Media. La Baja Edad Media está comprendida, según los autores, normalmente la ubican entre el siglo XIII al siglo XV, es decir, entre los años 1200 a 1400. Ustedes ya saben que oficialmente la Edad Media acaba en 1453, cuando cae la capital del Imperio Bizantino, que no era otra cosa que el Imperio Romano de Oriente. Cuando cae su capital, Constantinopla, y es conquistada por los turcos otomanos, y Constantinopla pasa a ser la ciudad llamada Estambul, ahí termina oficialmente la Edad Media. Pero la última parte de la Edad Media se le llama Baja Edad Media, que son los últimos 200 o 250 años. Y nos dice el libro, no olvides representar iglesias. Recuerden ustedes que el poder de la Iglesia Católica en Europa era sumamente preponderante, es decir, muchas veces el poder del Papa estaba por encima del poder de los propios reyes y de los propios señores y señoras feudales. Y también nos dice, no olvides de representar cabildos. Cabildos, utilizando palabras actuales, podríamos compararlo con municipalidades, más o menos entendiéndolo así, es decir, la autoridad más cercana al poblador, la autoridad más directa de las personas, ¿no? En un cabildo gobernaba un alcalde que, como todos podremos comprender, el alcalde no es el rey, ¿no? El rey es la máxima autoridad. Un alcalde es una autoridad más pequeña, pero a la vez tiene una característica muy importante, que es una autoridad que está mucho más cercana al pueblo. Entonces, los cabildos eran importantes, las iglesias eran sumamente importantes. ¿Y de qué manera vamos a dibujar una ciudad de la Baja Edad Media? De la siguiente manera. A ver, chicos, chicas también, no se asusten, yo no les voy a pedir que hagan un dibujo idéntico, claro que no. Lo que sí quiero que presten atención es en todas las características y sobre todo en todas las partes, llamémosle así, que componen una ciudad de la Baja Edad Media. Obviamente, en el gráfico que tenemos delante nuestro, observamos muchas casas. Para mí basta con que dibujen 3 o 4, de repente ya estaría muy bien. Sin embargo, hay que prestar atención a cada una de las partes de esta ciudad típica de la Baja Edad Media.
Yo sé que no está en un idioma como el nuestro, no es el castellano, me parece que es el catalán, pero se puede comprender. Por ejemplo, empecemos con la explicación lo más rápido posible. Ustedes saben, y lo habíamos comentado en su momento, que las ciudades de la Baja Edad Media, como recién están comenzando a resurgir, todavía no son del todo independientes. Las ciudades de la Baja Edad Media todavía dependen en un inicio del poder del señor feudal o de la señora feudal. Ustedes ya saben que el señor o la señora feudal era aquella persona que tenía enormes extensiones de tierras, muchas veces dadas por el propio rey, y sobre estas tierras el señor feudal gobernaba. Tenía poder político, tenía poder jurídico, es decir, muchas leyes podían ser decididas por el propio señor feudal, pero siempre dentro de sus feudos, dentro de sus territorios. Entonces, las ciudades, en un inicio, nacen como parte, o mejor dicho, nacen dentro de los territorios de los señores feudales. Por eso es que en la parte superior de nuestro gráfico vamos a encontrar la palabrita castel, que no es otra cosa que el castillo, el lugar donde vivía el señor feudal, que en un inicio era todavía muy importante para la ciudad medieval. Luego, a nivel de extramuros, es decir, fuera de los muros de la ciudad, porque esa es otra característica de las ciudades de la Baja Edad Media, todavía todas están amuralladas, todas tienen murallas, pero fuera de los muros, por ejemplo, encontramos el monasterio, ahí dice monestir. El monasterio es una representación de la Iglesia Católica, pero mucho más pequeña, mucho más humilde y sobre todo apartada, porque en el monasterio los curas tienen una actividad no tanto litúrgica como en las iglesias, sino tienen una actividad intelectual. Normalmente los sacerdotes, los curas en un monasterio se dedican a escribir o transcribir lo que ellos consideran los textos sagrados, sobre todo en esta época de la Baja Edad Media. También tenemos un barrio que dice barri fora muralla, que no es otra cosa que barrio fuera de la muralla, fuera de la ciudad, y seguramente por tener esta condición de estar fuera de la ciudad, podemos comprender que es un barrio seguramente de la condición más humilde, posiblemente de la clase menos favorecida de aquella época. Luego, si ponemos nuestra mirada en la parte inferior a lo que hemos estado mencionando, vamos a encontrar que dice muralla, ¿verdad? Todos sabemos qué cosa significa eso, es el límite, es la frontera que todavía en esta época de la Baja Edad Media las ciudades necesitan para estar protegidas, los muros de la ciudad, y por otra parte vemos que dice puerta de entrada a la ciudad. Obviamente, si la ciudad está amurallada, sin embargo, necesitará portones para poder facilitar el tránsito, la entrada y la salida de las personas. Pero dentro de estos portones siempre había uno que era el principal, cuya entrada tenía un camino directo que llevaba hacia la plaza. Así que dirijámonos hacia la plaza. Para eso tenemos que bajar la mirada hasta la parte central inferior de nuestro dibujo. Y ahí encontraremos en la plaza, por ejemplo, lo que nos pedía el libro. El libro nos dice: no te olvides de los cabildos. Y habíamos dicho que los cabildos eran prácticamente las municipalidades de hoy. En el catalán, cabildo o municipalidad se le va a llamar ayuntament o ayuntamiento. Entonces ahí lo tenemos, desde el cual cuelgan banderas de color verde, rojo y amarillo, que es el lugar en donde está la mayor autoridad, pero de la ciudad, solo de la ciudad. Es una autoridad, como ya hemos mencionado, pequeña, pero directa, es una autoridad cercana al pueblo. Dice Plaza Mayor, titireteros, mercaderes, talleres de artesanos. Podemos encontrar en el centro de la plaza, dice Palau Señorial, es decir, Palacio Señorial. Seguramente ahí vive la nobleza, vive gente con muchas posibilidades. En las épocas antiguas, chicos, a diferencia de hoy, en donde las personas con mayor posibilidad económica más bien viven alejadas de la ciudad, por ejemplo, si hablamos del caso de Lima, el distrito de La Molina, en donde hay personas con una capacidad adquisitiva más elevada en comparación que cualquier otro limeño, se encuentran muy lejos del centro de Lima. El distrito de La Molina está muy alejado. Sin embargo, mientras más retrocedamos en el tiempo, vamos a encontrar que antes era distinta
las ideas. Antes, si tú vivías en el centro de tu ciudad, y para mayor señal, si vivías en la propia plaza de tu pueblo o de tu ciudad, era significado de pertenecer a una familia bastante pudiente. Por eso es que encontramos en una de las esquinas de nuestra plaza mayor ahí el palau señorial o palacio señorial. Luego, otra característica típica de las ciudades de la Baja Edad Media es lo que dice arriba de palau señorial, dice carrers estrets, ¿verdad? Y eso no es otra cosa que caminos o calles estrechas, es decir, muy angostas, muy pequeñas, digamos, para el tránsito masivo. No se podía en esta época caminar en varios cientos de personas a la vez. Eso hubiera causado una explosión demográfica y un conflicto demográfico sumamente terrible. Por eso es que las ciudades en esta época tenían todavía pocos habitantes. Sin embargo, con esos pocos habitantes y con esas calles tan estrechas, muchas veces la humedad y la mohosidad reinaban entre los entresijos, entre las venas y las arterias de estas pequeñas ciudades que recién se iban formando. Recuerden también que otra característica es que todavía los sistemas de alcantarillado, del agua y el desagüe no están desarrollados, así que las ciudades suelen ser sitios bastante lúgubres, suelen ser sitios no tan salubres, no se vive una muy buena vida todavía en las ciudades. Muchas aldeas siguen teniendo un mayor nivel de vida que las propias ciudades. Lo que pasa es que en las ciudades está el comercio. Por eso es que poco a poco van a comenzar a tener importancia. Y luego, chicos, subiendo nuevamente nuestra mirada, encontramos la iglesia, o esglesia, como dice ahí, el hospital, luego dice pla urba desordenat. ¿Qué significa eso? Es una parte de la ciudad que está completamente desordenada, no ha tenido un plan urbanístico. Si el centro de la ciudad, la Plaza Mayor, ha tenido, digamos, un trazado, ha tenido un plan para ir creciendo poco a poco a nivel de barrios y a nivel de cuadras, en esa parte superior de nuestro gráfico vemos que dice que esa parte de la ciudad ha crecido de manera desordenada. Es decir, las calles no tienen una forma específica, los barrios tampoco. Bueno, digamos que es la parte de la ciudad que ha ido aumentando con el tiempo y seguramente nadie tuvo la posibilidad de ir planificándola correctamente. Y también, para terminar ya con esta explicación, chicos, encontramos la catedral, que siempre, a medida que la ciudad se haga más grande, siempre será necesario para la Iglesia Católica poner ahí una iglesia principal, y las iglesias principales se llaman catedrales. Entonces, todos estos son los componentes que son típicos en una ciudad de la Baja Edad Media. Muy bien, chicos, pasamos entonces a la pregunta número 2. Y ahí lo que nos pide el libro es, ustedes lo tienen en forma piramidal. Yo no he podido graficar esa figura, sin embargo, la idea es la misma. Nos pide que mencionemos cuál era la jerarquía de un gremio. Para esto tenemos que recordar que un gremio era el conjunto de personas que se dedicaban a una misma actividad. Muchas veces esta actividad en sus inicios era actividad artesanal. Por ejemplo, estaríamos hablando de panaderos, de zapateros, de constructores, de ceramistas, etcétera. Actividad artesanal. Luego comenzarán también los gremios de actividades profesionales, como por ejemplo médicos, que en esta época se le llamaba cirujanos, o personas dedicadas a la banca, personas dedicadas a las leyes, ¿no? Poco a poco también se irán agremiando, es decir, juntando en grupos de personas que practican la misma actividad. Entonces, nos dan por una parte, el libro nos pide por una parte mencionar la jerarquía de un gremio, es decir, qué nivel era superior al otro, y por otra parte poner las características principales de cada uno de estos niveles dentro de un gremio. Entonces, rápidamente, chicos, responderemos lo siguiente. La jerarquía de un gremio empezaba con el aprendiz y luego venía el oficial, que ya había dejado su condición de aprendiz. Sin embargo, todavía no se encontraba en la cúspide, todavía no se encontraba en lo más alto del gremio. Para estar en lo más alto del gremio te habías tenido que convertir en un maestro. Ahora rápidamente pasemos a hablar de las características principales de cada uno de ellos. El aprendiz, por ejemplo, no recibe sueldo. Está
ad honorem, es decir, trabaja gratis, pero entendiendo por gratis no que nadie le reconoce absolutamente nada, no, sino que es dependiente del maestro. El maestro le tiene que dar cobijo, es decir, le tiene que dar un techo, el maestro le tiene que dar alimentación, pero no hay una retribución monetaria, no hay un sueldo por el trabajo que él está aprendiendo a realizar. Luego de que el aprendiz, de acuerdo a sus aptitudes y de acuerdo a sus habilidades, ha logrado convertirse en oficial lo más pronto posible, posiblemente en 2 años o en 3, el oficial también tiene características, como por ejemplo es que ya recibe un sueldo y a la vez con todo el expertise, es decir, con todo lo aprendido, tiene que llegar el momento en que muestra a su taller de artesanía, si es que su actividad es artesanal, tiene que demostrarle al maestro que es capaz de realizar una obra maestra. Precisamente tenía ese nombre porque ese era el examen por el cual iba a subir al último y más grande de los niveles, que era el maestro. Si tú eras un maderero, ¿verdad? Si tú te dedicabas a la ebanistería, si tú trabajabas la madera, o como les mencioné hace rato, si tú eras un panadero, tenías que realizar tu obra maestra. Tenías que, en el caso del panadero, pues tenías que seguramente inventar alguna receta para que algún tipo de preparación, ya sea en pan o ya sea en pastel, lo que fuere, sea algo realmente inventivo, sorprenda y guste a la gente. Y así cualquier artesano en su propia actividad. Una vez que tu obra maestra era dada por buena, era aprobada, llegabas al nivel del maestro que normalmente podía convertirse en o empezaba ya desde un inicio siendo el dueño del taller. Y obviamente como dueño del taller, por todo lo aprendido y por todo lo que ha llegado a adquirir, también recibirá el mayor beneficio. Por ejemplo, si tú te dedicas a la fabricación de mesas, pues obviamente el maestro, una vez que esas mesas se venden, se quedará con la mayor parte de la renta, se quedará con la mayor parte de los ingresos. Y de esta manera, chicos, es que los gremios en la época de la Baja Edad Media se constituían, es decir, esta forma tenían desde lo más básico que era el aprendiz hasta lo más elevado que era el maestro, y esas eran sus características principales. Y por último, el libro nos pregunta por qué fue importante la existencia de estos gremios de los cuales hemos hablado, y rápidamente les menciono unas 5 o 6 características muy cortas. La primera es que reglamentaba las actividades artesanales, es decir, ponía reglas para que los artesanos sepan exactamente cómo desarrollar sus actividades. Velaba por la defensa de sus intereses propios. Recuerdan que yo les he dicho que al inicio las ciudades tenían todavía mucha dependencia del señor feudal. Muchas veces el señor feudal a estos artesanos, a estos gremios, les quería imponer algún tipo de cobro, ¿no? Quería que paguen impuestos, así, y los agremiados no querían. Para que todos se defiendan, todos a una, digamos, para que todos hagan un solo puño, es que servía también los gremios. Luego, los gremios establecían condiciones para la producción. Si había el gremio de panaderos, vuelvo a poner ejemplo los panaderos, para que más o menos todos sepan de qué manera hay que trabajar, con qué condiciones, es decir, la materia prima, en qué condiciones tiene que estar para que el producto también tenga determinado nivel, se ponían de acuerdo para que los productos finales no sean tan dispares, no sean tan distintos. Imponía parámetros, es decir, imponía límites a la calidad de los productos, como les comentaba hace un momento. Si, por ejemplo, los panes que tú realizabas estaban hechos en base a trigo, pues la mayoría del gremio seguramente se ponía de acuerdo para exportar trigo de determinado lugar. ¿Para qué? Para que de esa manera el que realice el panadero 1 con el panadero 2 y con el panadero 3 tengan un producto parecido, y de esta manera puedan ofrecer también productos parecidos a la población. Fijaba un margen de precios para la competencia. Todavía en esta época no existe lo que hoy se denomina el libre mercado. Todavía aquí la gente no puede poner el precio que quiera, no, sino que se ponen de acuerdo para que nadie gane ni de más ni de menos y la competencia sea, entre comillas, más justa. Y funcionaba además como un seguro social. A medida que los gremios fueron creciendo y la confianza
y el poder entre los agremiados también fue creciendo, muchas veces cuando ellos, cada uno de ellos necesitaba algo, necesitaba algún tipo de socorro, de ayuda, los gremios velaban por el apoyo de uno de sus integrantes. Y de esta manera, poco a poco, estos gremios van a ir haciendo de la clase artesanal una clase cada vez más poderosa, que se transformará en algún momento en la famosa clase llamada burguesía. Y la burguesía tiene como característica ser dueña de los medios de producción. Y eso es la base de la sociedad en la que vivimos actualmente, en donde si algo es tuyo, pues tienes la capacidad de producirlo y en el mejor de los casos, esa producción te brinda beneficios. Entonces, los gremios son la base de la sociedad actual, chicos. Espero que con todos estos datos podamos haber aprendido algo más de este tema y nos estemos encontrando prontamente. Muchas gracias.